Es un gusto compartir con ustedes conocimientos y experiencias sobre especies y tipos de variedades de forrajeras para la producción sostenible de praderas sembradas en el sur de Chile. El temario que voy a desarrollar es el siguiente. Primero, antecedentes generales. Segundo, principales gramíneas y leguminosas platenses, describiendo los tipos de variedades dentro de cada una de estas especies. Tercero, algunos resultados de evaluaciones, mejoramiento genético nacional. Y cuarto, importancia de las leguminosas para una ganadería sostenible. Como antecedentes generales, es importante mencionar que la mayor parte de las variedades que son sembradas en Chile provienen de otros países. Esto es un cuadro resumen para las principales especies sembradas en Chile, que da el número de variedades por especie que puede ser comercializado en el país de acuerdo a los registros nacionales y a la legislación nacional. Tenemos entonces algo más de 460 variedades de especies forrajeras que pueden ser sembradas, comercializadas en Chile y sembradas en Chile, pero fíjense que tan solo 9 de ellas han sido creadas en el país. Y esto representa aproximadamente el 1,9% del total de variedades que pueden ser comercializadas y sembradas en Chile, lo que es muy poco. Y eso tiene especial relevancia al momento de elegir qué especie, qué variedad sembrar en una pradera en Chile. ¿Por qué? Porque las especies no se adaptan a todos los ambientes, hay interacciones especie-variedad con ambiente que determina su adaptación. Este es un ejemplo donde vemos una variedad de pastobillo que de Puerto Montt hacia el norte, cuando es sembrada, es fuertemente atacada por roya que afecta al pastobillo. Y todas las variedades que están alrededor de esto corresponden a variedades que son resistentes a esta roya. Por lo tanto, esta variedad en ese ambiente no se comporta bien. Sin embargo, la misma variedad sembrada, por ejemplo, en Tierra del Fuego, no presenta esta enfermedad. Entonces es muy importante al momento de seleccionar una variedad, conocer cuál es el comportamiento en ese ambiente. Otro ejemplo, en trébol rosado, entonces, esta es una variedad introducida que es fuertemente susceptible a oidio. Esta variedad se vendió en Chile y las variedades que están alrededor, que son bastante resistentes a oidio, son variedades del programa de mejoramiento genético que lleva INEA, ¿no? Entonces, cuando uno busca tener buenas praderas, uno busca tener buena producción animal, esta producción animal debe ser rentable y debe ser sostenible. Pero eso depende de múltiples factores que están representados en este diagrama. Primero depende de la mezcla forrajera, de la especie, de la variedad, del rendimiento que tenga esa forrajera, de la calidad y de la eficiencia de utilización que se tenga. Es muy importante resaltar la eficiencia de utilización porque no sacamos nada con esforzarnos, con invertir recursos en tener buena producción de forraje si no aprovechamos ese forraje. Y la eficiencia de utilización en Chile es de alrededor de un 60 o 70%. Por lo tanto, es un elemento crucial. La rentabilidad y la sostenibilidad de la producción animal va a depender también de la persistencia de esa pradera, tema que vamos a abordar posteriormente cuando hablemos más específicamente sobre el trébol rosado. Todo esto va a depender de la especie, de la mezcla forrajera que se utilice y de las variedades que se utilicen dentro, variedades cultivares que se utilicen dentro de estas mezclas. Ahora, todo el sistema de producción forrajera está afectado por múltiples factores del medio, entre ellos enfermedades y plagas que están atacando a la pradera. Las especies asociadas no da lo mismo con qué especie asocio una determinada especie o variedad, del clima, suelo, el agua, de la fertilidad del suelo, etcétera, y el manejo que hagamos de esta pradera. En términos muy simples, las praderas tienen un potencial de producción que puede ser representado por esta duela, donde el potencial de producción es el nivel máximo. Sin embargo, la producción real que se obtenga va a depender del factor que esté limitando a esta producción potencial de la forrajera. Por ejemplo, podemos tener una muy buena mezcla forrajera, muy buenas especies y variedades que tienen este potencial de rendimiento. Sin embargo, el potencial real va a depender del factor que esté en su más mínima expresión limitando la producción de forraje. En este ejemplo, en este diagrama,
va a ser el agua, donde el nivel hídrico de disponibilidad de agua en el suelo va a limitar la producción de forraje. Ahora, si el agua está más alta y el fósforo no es suficiente, ese nivel de fósforo va a estar limitando la producción potencial de esa pradera. Ahora bien, ¿cuáles son las principales gramíneas y leguminosas pratenses y los tipos de variedades? En términos generales, el principal grupo que se utiliza en cuanto a gramíneas forrajeras sembradas en Chile son las bayicas. Las bayicas dominan el mercado de las forrajeras en Chile. ¿Por qué? Porque tienen buenos niveles productivos y muy buena calidad, pero su nivel productivo, su calidad y su persistencia va a depender de las condiciones del medio, tal como vamos a ver más adelante. Yo puse acá unas fotos de bayicas perennes y bayicas anuales. Hay distintos tipos de especies que son intermedias entre las perennes y las anuales que vamos a ver en detalle más adelante. Otra especie muy interesante son las festucas. La festuca es una gramínea bastante menos exigente en comparación a las bayicas perennes. Son especies altamente persistentes y más adelante vamos a resaltar sus principales características. También están los festulolium, el festulolium es una especie, un cruzamiento hecho por el ser humano, no existe en la naturaleza, que combina distintas variedades en cruzamientos, variedades de festuca y de bayicas, y también en algunos casos de poa. De la combinación que se utilice va a depender si este festulolium es de rotación corta o de rotación larga. Y lo que se buscó, lo que se busca al crear este festulolium es mejorar la adaptabilidad, por lo tanto que sea un poco menos exigente que las bayicas perennes, pero manteniendo la calidad de las bayicas. Entonces lo que es un producto intermedio, un tipo de especie intermedio entre las festucas y las bayicas. El pastobillo es una especie tremendamente interesante que antaño se sembraba más en Chile, pero actualmente ha disminuido su superficie sembrada. En los últimos 5 o 10 años está empezando a recuperar terreno. Dadas sus virtudes, es una especie con mayor tolerancia a estrés hídrico, de bastante buena adaptación y que tiende a dominar cuando uno lo siembra en mezclas complejas. Después de 2 o 3 años tiende a dominar dentro de la pradera. El bromo es una gramínea nativa del cono sur de Sudamérica y de Chile entre ellos, que es una especie altamente persistente, muy bien adaptado a pastoreo intensivo y frecuente. Es una excelente especie por su persistencia, por su calidad, por su rendimiento para el sistema de producción de carne. El bromo tiene calidad ligeramente inferior a lo que es una bayica, pero destacan sus atributos en cuanto a persistencia productiva y en cuanto a mayor crecimiento en el periodo seco de verano. El pastobillo, el pastomiel, perdón, es una especie bastante rústica que se adapta a condiciones de suelo con menor fertilidad y tolera suelos tanto con problemas de drenaje como suelos más secos. En cuanto a rapidez de establecimiento y comparando estos grupos de especies que les mencioné anteriormente, cuando uno va a establecer una pradera, la mayor velocidad de establecimiento la tienen las bayicas anuales, seguido por las bayicas híbridas. Después las bayicas perennes tetraploides, que son más rápidas de establecer que una bayica perenne diploide, porque la semilla es más grande y tiene más reservas de energía dentro de la semilla. A continuación, los bromos, pastobillo, festuca y pastomiel, que son los más lentos de establecer. Esta velocidad de establecimiento es importante al momento de considerar la capacidad competitiva con las malezas que pueden empezar a aparecer en forma simultánea con las especies sembradas. En cuanto a la tolerancia al estrés hídrico, las más tolerantes al estrés hídrico, y esto es un tema que toma cada vez más relevancia de acuerdo a las condiciones de cambio climático, son bromo, pastobillo, festuca y pastomiel, y son muy poco tolerantes al estrés hídrico los grupos de las bayicas. En cuanto a tolerancia a condiciones de mal drenaje, festuca y pastomiel toleran condiciones de mal drenaje, por lo tanto, vemos cómo estas festuca y pastomiel toleran tanto estrés hídrico como condiciones de mal drenaje. Son especies bastante interesantes, con menor potencial productivo en algunos casos como el pastomiel, pero bastante interesante en cuanto a su versatilidad.
Hablando ahora de las principales leguminosas adaptadas a las condiciones de la zona sur de Chile, son las leguminosas perennes, son alfalfa, trébol rosado, trébol blanco. Alfalfa y trébol rosado son de raíz pivotante. Alfalfa es la raíz pivotante más profundizadora, le sigue el trébol rosado, en tanto que el trébol blanco es de raíz fibrosa superficial, que tiene la característica de producir estolones que va colonizando la pradera en espacio y tiempo. La alfalfa es una especie altamente productiva, muy tolerante a condiciones de estrés hídrico, no tolera el mal drenaje, es muy exigente en cuanto a condiciones de fertilidad de suelo, no tolera suelos ácidos en el sur, que son muy frecuentes en el sur de Chile, y por lo tanto es más exigente que las otras especies. Reitero, tiene un muy buen potencial de rendimiento, muy buena calidad de forraje cuando se cosecha en el momento oportuno, pero es una especie más exigente. El trébol rosado, una especie que históricamente se ha utilizado bastante en los sistemas ganaderos del sur de Chile y es una especie de raíz pivotante, no tan profundizadora como la alfalfa, tolera también condiciones de estrés hídrico de verano, no tanto como la alfalfa, pero más que el trébol blanco, es de muy buena calidad y de muy buen potencial de rendimiento. Y el trébol blanco es una especie perenne que va colonizando gracias a los estolones, y una especie especialmente adaptada para ser mezclada con gramíneas forrajeras para condiciones de pastoreo. En cuanto a especies leguminosas anuales, tenemos el trébol encarnado y el trébol subterráneo, que estas especies son anuales porque germinan en el periodo de otoño y completan su crecimiento en el periodo temprano de verano. El trébol encarnado es una especie especialmente bien adaptada a condiciones del secano interior de la región de la Araucanía. También se adapta a condiciones de precordillera de Biobío y Ñuble, ha sido sembrado ahí con muy buenos resultados. Y el trébol subterráneo tiene una amplia adaptación porque dentro del trébol subterráneo hay tres subespecies y dentro de cada una de estas subespecies hay muchas variedades disponibles que tienen distinta duración del periodo de crecimiento y por lo tanto amplia adaptabilidad a lo largo de Chile. El trébol encarnado es una especie de siembra anual por el ser humano, mientras que, vale decir, cada año hay que sembrarlo en Chile, no así en otros países. Mientras que el trébol subterráneo se siembra un año y si ha tenido un buen establecimiento y se ha alcanzado a producir semillas, ese año esas semillas caen al suelo y germinan en los años siguientes. Por lo tanto, el trébol subterráneo es una especie anual de autorresiembra. ¿Cuáles son, en cuanto a las principales características de las leguminosas forrajeras que describimos anteriormente? Son, en cuanto a rapidez de establecimiento, es mucho más rápido el trébol rosado que el trébol blanco, y las más lentas son alfalfa, y agregué aquí el caso de la lotera. En cuanto a profundidad de raíces, la que tiene raíces más profundas es alfalfa, y esa es la razón por la cual tolera mejor las condiciones de sequía de verano. Le sigue el trébol rosado y con raíces más superficiales y menos tolerancia a sequía son lotera y trébol blanco. Aquí está el tema, reitero, del estrés hídrico, mayor tolerancia al alfalfa rosado y con menor tolerancia trébol blanco y lotera. A continuación voy a describir con más detalle las bayicas y en términos generales estos son las principales especies de bayicas que se siembran o han sido sembradas en Chile. Parto por señalar una bayica estrictamente anual que es de autorresiembra, que se sembraba en la zona central de Chile, que es Bayica Wimera, Lolium rigidum. A continuación están las bayicas anuales, las estrictamente anuales, que completan su desarrollo en una temporada. Y estas son los multiflorium variedad Westerwoldicum. Aquí hay algunas variedades, ejemplos de este tipo de esta especie. Entre paréntesis está la precocidad, que son los días a emisión de espiga en relación a la variedad de bayica perenne que es testigo mundial respecto a esta característica, que es la variedad Nui. En cuanto a las bayicas bianuales, que es el Lolium multiflorium variedad Italicum, estas duran 2 años, dependiendo de la variedad, pero 2 años por lo general,
Y aquí hay algunas variedades que pongo a modo de ejemplo. Y entre paréntesis está el nivel de ploidía, 2X es diploide y la precocidad con este número. En cuanto a las vallicas híbridas, que son cruzamientos entre las bianuales, anuales y las perennes, son de una persistencia o duración intermedia, debieran durar 3 o más años dependiendo de la variedad, y aquí algunas variedades tipo, nuevamente indico entre paréntesis la ploidía y la precocidad a emisión de espigas. Las vallicas perennes o lolo perenne, también llamada en Chile vallica inglesa, debieran durar 4 o más años. Esto depende de la variedad. Hay variedades que no tienen buena persistencia en Chile que están durando 3 años con suerte. Y aquí se ponen algunos ejemplos de variedades históricas, antiguas y algunas variedades más modernas. Nuevamente, entre paréntesis, está la ploidía y el nivel de precocidad. A continuación voy a mostrar una lámina por cada una de estas vallicas y de las otras especies gramíneas. No voy a detenerme en profundidad en todo el texto que está aquí escrito, porque ustedes van a tener acceso a esta presentación en formato PDF. Parto por las vallicas anuales, que reitero son estrictamente anuales este grupo. Son de raíz fibrosa y superficial, de ávido crecimiento directo. Se siembran solas o asociadas a cereales de grano pequeño. La siembra debe ser entre febrero y marzo en el sur de Chile, porque es una especie estrictamente anual, las variedades son estrictamente anuales, y si la siembro en primavera no voy a aprovechar la temporada de crecimiento, ¿no? Entonces la siembra debe ser en febrero o marzo. Eh, Se utilizan pastoreo en otoño e invierno y corte para conservación de forraje posterior. ¿Cuáles son los tipos de variedades? Todas son tetraploides y se clasifican de acuerdo a precocidad en precoz, intermedia y tardía. La dosis de siembra depende si la siembra asociada a algún cereal de grano pequeño u otra especie. 20 a 25 kilos cuando es asociado y 30 a 35 kilos cuando se siembra sola. Y tiene una amplia zona de adaptación en Chile. Las vallicas bianuales duran 2 años, son de raíces ligeramente más profundizadoras comparadas con las vallicas anuales. En cuanto al uso preferente, es similar a las anuales. Sin embargo, estas pueden ser sembradas, dado que duran 2 años, pueden ser sembradas de preferencia en otoño, pero también pueden ser sembradas en agosto o septiembre. Se siembran solas o asociadas a cereales de grano pequeño y o al trébol rosado. Los principales tipos se clasifican de acuerdo a la precocidad, precoz, intermedia, tardía, al nivel de ploidía. Las hay diploides, las hay tetraploides. Las tetraploides son un crecimiento más voluminoso, tienden a tener mejor calidad, tienden a macollar menos, por lo tanto tienden a ser un poquitito menos persistentes. Y también se clasifican de acuerdo al contenido de carbohidratos solubles. ¿Qué importancia tienen los carbohidratos solubles? Mientras mayor sea el contenido de carbohidratos solubles de una forrajera, en este caso de una vallica, mejor va a ser la fermentación ruminal y por lo tanto mejor va a ser el aprovechamiento de esa forrajera. La dosis de siembra va a depender de si se siembra sola o asociada a un cereal. Aquí está indicada la dosis de siembra a un cereal o al trébol rosado. También se adaptan desde la región de O'Higgins hasta Magallanes. Las vallicas híbridas duran más de 2 años, la duración va a depender de la cruza. La raíz es ligeramente profundizadora comparada con las bianuales y las anuales. El uso preferente del pastoreo rotativo, también el corte de la conservación, se siembran en febrero-marzo o en agosto-septiembre. Se puede sembrar sola o asociada a trébol blanco o trébol rosado. Aquí ya entra el trébol blanco porque son más persistentes. Y los tipos de variedades se clasifican de acuerdo a la precocidad y de acuerdo a la ploidía y de acuerdo al nivel de endófito, a lo cual me voy a referir también más adelante. La dosis de siembra nuevamente depende si se siembra sola o asociada y si es diploide o tetraploide. Cuando uno utiliza variedades tetraploides debe utilizar mayor dosis de siembra por cuanto la semilla es más grande, más pesada, ¿no? Y el área recomendada es desde O'Higgins hasta Magallanes. La vallica perenne, tal como su nombre lo dice, deberá durar varios años.
de raíces ligeramente más profundizadas en relación a las vallicas anteriormente descritas, sin embargo menos profundizadas en relación a otras gramíneas. Exige buen drenaje, exige suelos fértiles, buena humedad de suelo y un pH relativamente neutro. Las temperaturas ideales son alrededor de los 18 grados Celsius y su crecimiento se comienza a detener a partir de los 25 grados Celsius. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante y es muy importante de acuerdo a las condiciones de cambio climático que están imperando en Chile y específicamente en la zona sur del país. El uso preferente del pastoreo, los tipos se clasifican de acuerdo a la precocidad y al nivel y tipos de a la ploidía, diploide teraploide, al nivel y tipo de endófito y también al nivel de carbohidratos solubles. Por lo tanto, hay una amplia diversidad de variedades que tienen distintas características. La dosis de siembra entre 15 y 25 kilos de semilla por hectárea, dependiendo de la mezcla forrajera utilizada y dependiendo del nivel de ploidía, reitero, variedades diploides con dosis más bajas, variedades tetraploides con dosis más altas. La mezcla ideal para la vallica perenne es el creol blanco y se recomienda entre la octava región y la región de Aysén y también puede ser sembrada en la región de Magallanes. Los tipos de variedades de vallica perenne se clasifican de acuerdo al nivel de ploidía, diploides tetraploides. Las diploides tienen mayor capacidad de macollaje, por lo tanto tienden a ser más persistentes. Las tetraploides son más palatables y más nutritivas. También se clasifican de acuerdo a la precocidad de floración, precoz, intermedia y tardía. En el sur de Chile las variedades intermedia y tardía se comportan mejor. En cuanto al nivel de endófito, las hay sin endófito, con endófito silvestre, cada vez menos con endófito silvestre por los problemas que puede ocasionar en el ganado. Y también las hay con distintos tipos de endófito que tienen distintas características que no vamos a alcanzar a profundizar en esta clase. Y en cuanto a carbohidratos solubles, con nivel de carbohidratos solubles normales y alto. Me paso ahora a otra especie que es la festuca, es una especie perenne de raíces fibrosas, es más profunda la raíz que las vallicas perennes, es de hábito semidirecto erecto, es menos exigente en comparación a las vallicas perennes, su uso preferente el pastoreo, eventualmente el corte, más el pastoreo porque es una especie que tiene calidad ligeramente inferior en comparación a las vallicas perennes, pero todo esto por supuesto depende de la variedad. Y hay distintos tipos, fundamentalmente de acuerdo a la dureza de la hoja. Las variedades más antiguas eran de hojas muy duras, poco palatables. Las variedades modernas son de hojas más suaves, más palatables, pero tienden a persistir un poco menos que las variedades antiguas que eran de hojas más duras. Los dosis de siembra entre 15 y 20 kilos y medio por hectárea. La mezcla ideal es en mezcla con creol blanco en zonas más templadas y con creol subterráneo en zonas más mediterráneas, más secas, con mayor déficit de precipitaciones en verano. También se utiliza la festuca en mezclas multiespecies. El festuloleon, le reitero, una cruza creada por el hombre entre festucas, vallicas, en algunos casos poas. Eh, Se adapta muy bien al pastoreo, eventualmente al corte, y en mezcla con creoles blanco y rosado, dependiendo si el festuloleon es de 2 años o más persistente, y otras gramíneas también, ¿no? La mezcla con trébol blanco para variedades más perennes y con trébol rosado para la rotación. El pastobillo es una especie perenne. La mayoría de las variedades son altamente persistentes. Por lo general es de haber un crecimiento más directo, si bien hay algunas variedades semidirectas y algunas pocas postradas. Es una especie que requiere rezagos más largos, menor frecuencia de utilización y menos intensidad de uso porque su punto de crecimiento y sus reservas de carbohidratos para el rebrote están un poco más altas cuando se compara con las vallicas. Tienen bastante tolerancia a la sequía. El uso preferente es el corte y el pastoreo rotativo liviano.
Se clasifican los tipos de variedades de acuerdo al hábito de crecimiento. Y la dosis de siembra es menor porque la semilla es más pequeña, entre 6 a 10 o 12 kilos de semilla por hectárea. La dosis menor, 6 kilos, cuando se utiliza en mezcla multiespecies. Y se puede asociar a trébol blanco de hoja grande, alfalfa o en mezclas multiespecies. El pastobillo, reitero, una especie gramínea nativa del cono sur de Sudamérica y nativa de Chile. Es una especie perenne altamente persistente, de muy buena capacidad de macollaje, de raíz profundizadora, más profundizadora que las vallicas perennes. Es una especie relativamente rústica, menos exigente que la vallica en cuanto a requerimientos hídricos, por lo tanto tiende a crecer un poco más en el periodo seco de verano. Eh, no tiene endófito asociado, me refiero al endófito del tipo que se utiliza en las vallicas. La dosis de siembra es de 25 o 30 kilos de semilla por hectárea, porque la semilla es más grande que el caso de las vallicas, de pastobillo y otras gramíneas. Se debe sembrar temprano en otoño o temprano en primavera, cuando hay buenas condiciones de humedad en primavera. Se puede sembrar asociado al trébol blanco o en mezclas más complejas. Y se recomienda de la Araucanía al sur, donde se adapta muy bien a estas condiciones. El pasto miel no me voy a tener demasiado, pero es una especie bastante rústica. Hay algunas variedades a nivel mundial. En Chile hay productores que lo están sembrando en sectores de palena. Es bastante rústica la especie, tolera condiciones de acidez, condiciones de suelo con bajos nutrientes, suelos saturados de humedad y suelos secos. Se puede sembrar asociada a distintas especies, entre ellas trébol blanco y alfalfa chelota y también trébol rosado. La alfalfa es una especie, me paso a las leguminosas perennes, altamente exigente, de muy buen potencial de rendimiento, y los principales tipos se clasifican de acuerdo al nivel de dormancia invernal, donde hay una escala numérica que va del 1 al 9. La 1 es la más dormante en invierno, por lo tanto se adapta a condiciones más frías, porque crece menos en invierno. Y la 9 continúa creciendo todo el año y requiere condiciones más cálidas, porque de lo contrario muere en invierno, ¿no? Hay distintos híbridos entre Medicago sativa y Medicago falcata y otras especies que le dan distintos atributos a las variedades que se han ido creando. La dosis de siembra es entre 20 y 25 kilos de semilla por hectárea, de preferencia monocultivo, o también puede ser asociada a otras gramíneas forrajeras como pastubillo. Sobre alfalfa va a haber una clase especial que la va a dictar el colega Luis Inostroza, por lo tanto no me voy a explayar mayormente sobre esta especie. Trébol rosado, una especie bastante dúctil, se adapta a distintas condiciones, altamente productiva. Se adapta de preferencia en mezclas con vallicas de rotación, también con avena, y dependiendo de la variedad, de la persistencia de la variedad, puede ser asociada en mezclas más complejas y más perennes, ¿no? Eh, Se adapta muy bien de las condiciones de Chillán al sur, tanto para pastoreo rotativo, pastoreo eventual, y así también para rezago y conservación de forraje. El trébol blanco es una leguminosa de amplio uso en el mundo y en Chile. Es una especie altamente persistente que persiste gracias a la generación de estolones, a la proliferación de estolones que va colonizando nuevos suelos. La mezcla ideal es con gramíneas perennes, vallica perenne, festuca, bromo para pastoreo. Algunos resultados de evaluaciones de variedades y de mejoramiento genético nacional. Parto por señalar que en Chile hay muy pocos datos oficiales y objetivos respecto al comportamiento de especies y variedades forrajeras, por cuanto no existe un sistema oficial
obligatorio de evaluación de especies y variedades forrajeras. La evaluación previa a la comercialización es voluntaria y por lo tanto esto determina que existan pocos antecedentes objetivos y concretos. INEA desarrolló un proyecto entre el año 2010 y 2013 de evaluación de gramíneas forrajeras en 5 sitios entre la Araucanía, los ríos y los lagos. Y producto de ese proyecto se editó este manual, este boletín, que ustedes pueden descargar desde este sitio web. Y ahí se describe el desempeño de las principales gramíneas forrajeras, vallicas perennes, festuca, pasto bohío y bromo. En los distintos ambientes se expresa el rendimiento promedio por ambiente en 3 años de evaluación y el comportamiento de cada una de las variedades en términos porcentuales. También en ese boletín hay antecedentes respecto a calidad, contenido de proteína, contenido de carbohidratos solubles y estacionalidad de la producción. Otros antecedentes pueden ser encontrados en las publicaciones que ha hecho el colega Rolando de Maneta de la Universidad de la Frontera, un manual de especies y variedades forrajeras, donde hay bastantes antecedentes de rendimiento y persistencia y calidad de distintas especies y variedades de gramíneas leguminosas. Y más recientemente el colega de Mané editó este libro donde también están resumidos los principales resultados de evaluación de variedades forrajeras, entre otros antecedentes. En cuanto a mejoramiento genético y algunos resultados, nosotros hemos hecho en INEA Carillanca mejoramiento genético de bromo, que es una especie nativa del sur de Chile, y hemos hecho distintos experimentos para evaluar la respuesta al fósforo y al agua, experimentos que han estado a cargo del colega Sebastián Meyer, y también hemos evaluado el comportamiento de bromo en comparación a otras gramíneas forrajeras con distintos niveles hídricos. Esta es una fotografía con distintos niveles hídricos. Esta es la parte que se ve más con menor crecimiento, no tiene riego y las otras partes tienen distintos niveles de riego. Esta es una fotografía del periodo de verano donde tenemos una variedad de bromo. Ustedes ven que permanece verde. No así la variedad de Bellica perenne nui, que se secó completamente, y la variedad de Festuca cora y Grilli, Festuca cora y Pastobillo Grilli, que algo mantuvieron su crecimiento en verano. El tema de la adaptación al cambio climático es especialmente importante. Ustedes ven acá, según una fuente oficial del Ministerio de Medio Ambiente, la predicción de cambio en precipitación en periodos de verano, entre los meses de diciembre, enero, febrero, para Temuco. Ustedes ven como la tendencia proyectada es a la disminución en cuanto a los milímetros que caen y caerán en ese periodo. Entre el año 80 y el año 2060 se espera una reducción casi a la mitad de precipitación en ese periodo y un aumento progresivo del número de días con estrés térmico con temperaturas superiores a los 25 grados Celsius durante el día. Y este estrés térmico es especialmente importante porque frena el crecimiento de la forrajera y por sobre los 25 grados Celsius frena especialmente el crecimiento de las vallicas. Entonces se hizo un experimento comparando el comportamiento con 4 niveles hídricos de bromos, de vallica, perenne, de festuca y de pastobillo. No voy a entrar en detalles de estos resultados acá, pero en términos generales vemos acá las gramíneas forrajeras evaluadas eh, con T es el crecimiento en toda la temporada y con S el crecimiento en el periodo de verano. Y T4 en este caso es sin riego y T1 es con riego. Entonces vemos cómo la vallica perenne nui fue la gramínea con menor crecimiento en el periodo de verano y cómo al regar, pasando de acá para allá, respondió muy poco en el periodo seco de verano, porque su crecimiento está siendo limitado por el estrés térmico
del mismo periodo de verano. Lo que no ocurre con los bromos, que mantuvieron bastante bien su crecimiento al comparar condiciones de riego y de secano absoluto, y sí responden en el periodo de verano porque toleran mucho mejor el estrés térmico de ese periodo. Hablando ahora de trébol rosado, la especie en la cual hemos trabajado largamente a nivel de Indias, generando distintas variedades. Tenemos acá la variedad más antigua, que es Queñequele, que es una variedad ya que ha perdido mucho su capacidad productiva y su persistencia productiva. Le siguió después la variedad Red Kelly, que es un poco mejor que Queñequele, pero hay nuevas variedades, Super Kelly y Perduro Iña, que es la nueva variedad, que ha sido probada en distintos ambientes donde ha demostrado sus atributos productivos y su persistencia productiva. En el caso de un ensayo efectuado en Carillanca, que pongo como ejemplo, tenemos acá la producción de la temporada 1, la segunda temporada, la tercera temporada, cuarta y quinta temporada, y vemos que a medida que avanzan las temporadas se va diferenciando la producción. Entonces ya a partir de la segunda temporada las nuevas variedades rinden mucho más que la antigua variedad Quiñequeli, y esto se acentúa en la medida que avanzan las temporadas. ¿Por qué? Porque tiene mejor sobrevivencia a plantas, tiene mejor persistencia productiva. Entonces vemos acá cómo en la temporada 3 ya hay mucha mejor población de plantas en las nuevas variedades comparadas con Quiñequeli, y eso determina mayor capacidad productiva. Y es así como nosotros tenemos que la antigua variedad Quiñequeli no tiene capacidad de persistir y está durando con buenos niveles productivos tan solo 2 años. Red Kelly mejora un poco la situación. Esto es una fotografía de un ensayo en su cuarto año. Super Kelly mejora un poco la situación en cuanto a capacidad productiva y persistencia productiva, y la nueva variedad más aún. Hicimos también ensayos en cuanto a niveles hídricos en trébol rosado, comparando distintos tipos de variedades, y es importante mencionar que las nuevas variedades tienen mejor eficiencia del uso del agua en el periodo de verano. Finalmente, quiero resaltar la importancia de las leguminosas forrajeras para una ganadería sostenible. Lamentablemente, la tendencia en el uso de gramíneas en Chile y de praderas sembradas ha sido hacia la predominancia de las vallicas, y cada vez más se fue acentuando la tendencia de utilizar vallicas solas y utilizando altas dosis de fertilización nitrogenada para sostener los altos niveles productivos, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto en ejecución, que es un proyecto con financiamiento de la ANIT, un proyecto FONDEF, que busca generar información que respalde la importancia del uso de los créoles en las praderas. Esto es un ejemplo de un día campo, la disposición de los ensayos en terreno, y en el caso de vallica perenne con trébol blanco establecimos 4 tratamientos: vallica perenne con 200 kg de nitrógeno por hectárea año, vallica perenne mezcla con trébol blanco, T2 y T3, T2 con la mitad de la fertilización nitrogenada comparada con T1, T3 sin nitrógeno y T4 el trébol blanco puro. Vemos cómo las dos mezclas con trébol blanco están superando el rendimiento de la primera temporada al compararla con la vallica perenne con alta dosis de nitrógeno. Hicimos lo mismo con vallica híbrida, en este caso vallica híbrida variedad Shogun, en mezcla con trébol el rosado verduro, y vemos como nuevamente las dos mezclas con trébol rosado tienen o tuvieron un rendimiento superior a la vallica híbrida con alta dosis de nitrógeno en la temporada de establecimiento. De esta forma, los créoles permiten reemplazar parcial o totalmente la fertilización nitrogenada sin bajar la producción de forraje y, por supuesto, sin bajar la calidad de forraje en comparación a la vallica sembrada sola.
Bien, muchas gracias. Y eso es lo que les quise transmitir en esta clase. Cualquier duda, estoy abierto a que me consulten en este correo electrónico. Muchas gracias, hasta luego.